Buenas noches. Hoy día, 27 de noviembre, último miércoles de noviembre del 2024, estamos para compartir los últimos capítulos de la segunda carta a Corintios. Comenzamos esta noche con el capítulo 11. Vamos a ver qué el Señor hace para ver si acabamos la carta o vamos a tener una clase más. Oramos para que el Señor nos dé entendimiento en el Espíritu Santo y que podamos absorber y usar y dejarnos convictar por el Espíritu de la palabra. En el nombre de Jesús. Ok. En el capítulo 11 y 12 de esta segunda carta a los Corintios, Pablo está, ¿cómo puedo decirlo? Está, no es la palabra eufórico, está eh, tratando de tocar los corazones de los corintios, eh, pero al mismo tiempo se siente un poco extraño él en la forma de hacerlo y va a expresar cosas de todo corazón, con un buen corazón, para tratar de llegar a las personas. Acuérdense que Jesús dijo que tenemos que ser pescadores de hombres y a veces el anzuelo que tenemos que poner es diferente y puede ser un poco raro para otras personas, pero era el anzuelo que necesitaban los corintios en ese momento. Ok, vamos a entrar y vamos a explicar todo eso. Ya, ahora Pablo dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Ok, si regresamos ahorita al capítulo 1 de 1 de Corintios, no de 2 de Corintios, Pablo habla que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden y para nosotros es poder de Dios. Para el mundo puede ser locura. Y en este momento dice, ese sentido de locura es, voy a decir algo que parezca, que parece, puede parecer un poco loco, un poco fuera insensato, sería también la palabra, pero escúcheme porque quiero llegar a ustedes, ¿eh? Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo, no es el celo malo, celo es busco que lleguen a algo, ¿no? Os celo con celo de Dios. O sea, lo que estoy buscando de ustedes no es para mi interés, es con el celo de Dios, para que seáis de Él, ¿ok? Esto es bien bonito, bien fuerte. Pablo dice, no lo estoy buscando, no estoy buscando que vengan a mí, estoy buscando que vengan a Dios. Por eso os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora, ¿qué es interesante también esto? Porque en el mundo de esa época, el mundo pagano, había tantos dioses que en realidad era como si te casaras con cada uno de esos dioses. ¿Ya? Este, por eso dice, os he desposado con un solo esposo, hay un solo Dios, para presentaros como una virgen pura a Cristo. En el sentido es, yo le estoy hablando porque quiero que lleguen como la desposada, como la novia, como la prometida, como la esposa más perfecta posible. ¿Por qué? Porque el marido, el esposo que viene, es perfecto. Quiero que tengáis al mismo tiempo, como llegáis así también, tengáis una relación mucho mejor, porque estáis preparados, preparadas como esposa, pero preparados en general, para poder ser uno, ser fuera el cuerpo de Cristo, de verdad. Ese es el sentido de Pablo. No lo estoy haciendo por mí, no, quiero que estéis listos en la mejor forma. Imagínate que una mujer, bueno, en las épocas antiguas les entrenaban para todo eso, pero de buena noche, hoy día dices, "Oye, cámbiate, bañate, vente acá y ya está, sin haberle dicho nada, sin haberle preparado. ¿Qué resultado tendría eso? Sería terrible, tendría miedo, tendría una situación bastante difícil. Pero la idea es que la palabra nos prepare para nuestra vida acá, ya siendo acá, y para nuestra vida futura, en el mundo del espíritu también. Ok. 3. Pero temo, tengo temor, tengo pena que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ok, lo que está diciendo es, ya soy de Cristo, ¿no? Pero tengo miedo de que si no los guío bien, el diablo les puede engañar en algunos aspectos. Ok, el diablo engañó a Eva, por supuesto. Dios la abandonó a Eva, no la abandonó, la siguió cuidando, pero perdió algo importante. Y al perderse algo importante, no estaba completa, digamos, como estaba previamente.
Entonces Pablo está diciendo, no quiero que perdáis cosas importantes que ya tenéis con Cristo, ¿sí? Ahora, con su astucia engañó a Eva. Y acá hay algo importantísimo para comparar. eh, la serpiente le habla a Eva y Eva le responde. Dice, ustedes piensan que este árbol se van a morir, ¿no? ¿No? ¿Por qué no coméis de ese árbol? Y dice, no, Dios nos ha dicho que si comemos no vamos a morir. En cambio, la serpiente dice, no, pero fíjate, si comen van a alcanzar sabiduría y van a ser iguales a Dios. Estableció un diálogo con la serpiente. Jesús, cuando fue tentado por Satanás, por la misma persona, el diablo le dice tal cosa y Jesús no le conversa, pero Dios me ha dicho, no. No establece una conversación, sino establece automáticamente levanta el escudo de la fe y ataca con la espada del Espíritu y dice, con la palabra de Dios, y dice, escrito está. Dios dijo y punto. Acá no hay otro. Bueno, Él nos enseñó, no. Dios ha dicho y punto. Ahora está el asunto. Nuestros sentidos, nuestra forma de ver las cosas, en vez de ver, bueno, puede ser. No. ¿Qué dijo Dios? Entonces nuestros sentidos pueden ser extraviados si no están parados bien en lo que es. Y eso es como Cristo estaba parado cuando fue tentado. Obviamente, pues Hijo de Dios, y vino acá a la tierra con toda la formación y con el Espíritu lleno Él, porque primero el Espíritu se posó sobre Cristo en el bautismo de agua de Juan y luego fue al desierto donde fue tentado. ¿Ok? Que es bastante diferente, obviamente, lo que le pasó a Eva. Seguimos, cuatro. Porque si viene alguno, y acá está una advertencia, predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Acá, ¿qué está diciendo Pablo? Estoy refiriéndose a lo que estaba hablando antes y lo que voy a hablar después, es que yo los he instruido y les he advertido. Si alguien está haciendo contrario a lo que les hemos enseñado, no deberían tolerarlo. Por decirte, si alguien te dice, eh, Dios ha dicho, pueden comer los días viernes, los días sábados, los días domingos, en cambio alguien le dice, no, los días viernes no deben comer, los días sábados no deben comer tal cosa, y les enseñan otra cosa, estoy inventando algo ahorita por si acaso. Entonces están enseñando algo diferente de lo que ya les hemos enseñado. Estoy hablando algo que no es así, pero para que entendamos el concepto. Entonces, cuando alguien viene y nos enseña algo diferente a lo que Dios está enseñando, algo lo que contrario a lo que está en la palabra o no apoyado en la palabra, mucha gente lo toleramos. No debemos tolerarlo. Hay una iglesia en que Pablo habla que cuando él fue a predicar en la iglesia en Asia, fue a predicar y dice que todo lo de esa iglesia, cada vez que predicaba, tomaban nota y luego revisaban las escrituras si estaba correcto, si estaba conforme a las escrituras o no, y luego lo aceptaban, corroboraban la palabra, no aceptaban una prédica o una noción, sino la corroboraban. ¿Ok? Ese es el punto clave y que no es, viene alguien y te habla así, pues Dios te quiere y yo, bueno, lo tolero. O alguien predica algo equivocado, bueno, pues está equivocado en esto, que ven, siga viniendo nomás. No, hay que tener cuidado. Entonces, ese es el asunto. Bien lo toleráis, no está diciendo qué bien que lo has tolerado. No, los toleráis cuando no debéis hacerlo porque está enseñando algo que es equivocado. Versículo 5 dice Pablo, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles a todos los que han predicado, porque también habla acá de los que han predicado antes, de diferentes, Pedro, Apolos, Juan, quien sea, ¿no? Pero advierte acá, pues, aunque sea tosco en la palabra, significa que no soy muy hábil explicando, no lo soy en el conocimiento. O sea, no, Pablo no iba a predicar como de un púlpito a predicar, no, se sentaba a enseñar. Puede que no sea bueno para predicar y dar un sermón, no, pero sí sentado enseñando, mira, esto es así, esto como dijo Jesús, esto está escrito acá en el Antiguo Testamento y figura así, etcétera, 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 etcétera. Entonces, dice, no lo soy en el conocimiento, ya se los he demostrado. Y ahí está el punto. Es cuando alguien te enseña basado en la palabra y te lo sustenta bien y ve todo el contexto, entonces no es tosco en el conocimiento. Repito el versículo ahora. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento.
en todo y por todo os lo hemos demostrado. O sea, la enseñanza y luego el ejemplo. Y las señales también que va a hablar dentro de un ratito, ¿ya? Y ahora es una pregunta que es una pregunta retórica. 7. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Ok, ¿qué está diciendo acá? Es, cometí un error al no pedir ayuda de ustedes para transmitir la palabra. Ok, Pablo, en general, cuando comienza su ministerio, él va a un sitio y busca dónde trabajar primero. Él era, fabricaba tiendas. Entonces iba a un sitio y empezaba a trabajar y ahí mientras estaba trabajando hablaba del Señor y los días sábados buscaba en la sinagoga a la gente, tanto los judíos como los no judíos que venían a escuchar la palabra y de ahí empezaba su ministerio. Él se sustentaba inicialmente. Y luego, en los viajes misioneros, generalmente ya la gente que lo conocía de tiempo lo apoyaban en el trabajo. Pero en este caso, él no estaba pidiendo ayuda a los corintios. Y los corintios tenían fondos. Era un pueblo con bastante fondos. O sea, no era el asunto. Le estaba diciendo, a ustedes no les he pedido, más bien yo les he dado. ¿A quién da uno? Alguien que uno como honrar a alguien como si fuera superior. Entonces dice ahí, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuesteis enaltecidos. O sea, en vez de decir, miren, yo estoy trabajando para ustedes, el obrero es digno de su salario. Hay que tener bastante criterio. Como ustedes saben, en general, dice, lo que habéis recibido de gracia, dadlo de gracia. Eso dijo Jesús, ¿no es cierto? Entonces no es que tenemos que cobrar, pero al mismo tiempo tenemos que hacer entender que los que están recibiendo la palabra deben recompensar de alguna forma el trabajo para que el trabajo de Dios sea hecho. Por favor, no estoy pidiendo ayuda para mí, pero no es el objetivo no pedir ayuda tampoco. Hace poco he pedido y le agradezco a todos los que me han ayudado y ha sido una bendición, como pasé por una necesidad marcada y en un momento agudo y ya pasó, gracias a Dios, y todo está equilibrado ahorita. Pero el punto está que Pablo acá está diciendo, me equivoqué al no pedirles ayuda y usar a otros, ¿no? Y recarga, yo no fui carga nunca para ustedes. Y los que vinieron de afuera para ayudarme fueron los que me dieron para mantenerme. Y yo estaba con necesidad. Tuve necesidad, pero no pedí ayuda. Lo cual también es un doble mensaje. Porque a veces lo que está diciendo es, yo no estoy aquí para sacarles plata a ustedes, porque quiero que vean el amor de Dios, lo cual está correcto. Pero también cuando no pedimos el ayuda, cuando estamos haciendo el trabajo, al mismo tiempo estamos eh, haciéndoles perder bendición a las personas. Porque cuando una persona dice la palabra, da a alguien que es profeta, recompensa de profeta recibe. A alguien que es siervo, recompensa de maestro. O sea, cuando uno da para ayudar a alguien, va a recibir recompensa de eso. Entonces tenemos que enseñar también a dar, no solamente a recibir. Entonces hay un balance que no siempre es fácil hacerlo. Y acá Pablo está justo en ese punto de qué tan bien lo he hecho hasta el momento, ¿no? Y, eh, y dice, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Y ahí está el asunto. Es correcto, no hay que ser gravoso, o sea, no hay que sencillamente cargarles y quitar a la gente. Ese es ser gravoso, no. Me guardo de cero gravoso, pero si se necesita, voy a pedirles ayuda. Ese es el punto. Pero voy a pedir ayuda no porque yo me lo merezco, sino porque Dios, para poder hacer su trabajo, se necesita el soporte, ¿no? Ok. Y otra vez dice en el 10 por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. En otras palabras es, sea como sea, ya sea de afuera o de ustedes, la obra del Señor va a ser hecha. Y
impedirá esta mi gloria. ¿Cuál es mi gloria? Dice Pablo. Mi gloria es poder llevar el evangelio a los demás, ser instrumento de Dios, que Dios sea glorificado. Mi gloria es hacer que Dios sea glorificado. Ese es cuando lo explica en otras partes, ¿no? Y ahora dice, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Porque no os amo? No es por eso. Dios sabe, Dios lo sabe. Lo estoy haciendo porque mi corazón quiere lo mejor para ustedes. Ese es lo que está diciendo Pablo en ese momento. Qué interesante. Es un corazón de apóstol. Ahora, encontrar el balance no siempre es fácil. Por eso el Espíritu Santo tiene que guiarte para saber cuándo es uno, cuándo es lo otro, ¿no? 12. Más lo que hago, lo haré aún. O sea, voy a seguir haciéndolo. Y lo que está haciendo es transmitir la palabra y el evangelio, ¿no? Para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Pablo, lo voy a explicar un poco más después, tiene que mostrar que es débil. Y lo voy a explicar con más cuidado después. Y que falla, y que comete errores, y que no es perfecto. ¿Para qué? Para que también nadie se dispare y poniéndolo a Pablo por encima de Dios, porque muchas veces pasaba eso, ¿no? Ver y adorar al apóstol, adorar al profeta, adorar al maestro y ponerlo como si fuera tu Dios, que es completamente equivocado. Entonces, Pablo dice, lo sigo haciendo, voy a seguir cometiendo errores y algunas cosas voy a hacerlas de forma que parezcan locas, para que las otras personas también sean hallados semejantes a nosotros. En otras palabras, que todos somos fallados, ¿ok? No hay nadie que sea perfecto. Ese es el sentido ahí, no vamos a entrar más en detalles porque si no nos damos un buen rato. Ahora, está hablando de estos que estaban predicando y habían cambiado el evangelio y estaban enseñando otra cosa, ¿sí? Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros, porque están trabajando, pero fraudulentos. En vez de ponerte buen cemento, te ponen arena. Parece bonito, pero después se va a caer. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Por qué? Porque estaban enseñando algo diferente de lo que ya le habían enseñado. O sea, están tergiversando la palabra, no apoyándose en lo que está escrito, ¿sí? Y lo que dijo Jesús. Y ahora dice 14. Y no es maravilla, o sea, no es nada raro, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Porque Jesús dijo también de los fariseos, ¿escuchan cómo mencionan la palabra de Moisés? Ya, hagan caso a eso, pero no los imiten, porque lo que ellos dicen no hacen. Entonces, ¿qué es lo que dijo Dios? Eso, si está eso, y nosotros tenemos la palabra, tenemos el Evangelio, tenemos la profecía del Antiguo Testamento, tenemos todo la Biblia. Entonces, si está enseñando exactamente eso que dice, hay que hacer lo que dice. Pero puede que se estén comportando completamente equivocados. Una persona, entonces te das cuenta, si lo que dice está correcto, pero lo que hace está muy incorrecto, entonces es un falso apóstol. ¿Sí? ¿Ok? Y se disfrazan como ministro de justicia. Acordémonos que es como ovejas vestidos de lobo, con apariencia. Y Pablo mostraba por sus obras, por la continuidad de sus obras, y ahora voy a explicar que el Espíritu de Dios está en él, ¿ya? Otra vez digo, versículo 16, que nadie me tenga por loco. Y antes decía, déjeme que sea loco, ¿no? O de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. ¿A qué se refería como loco? Para que yo me gloríe. Cuando uno empieza a gloriarse, bueno, yo soy tal, yo tengo tal habilidad, estoy portándome como loco. A eso me refiero. Cuando uno se gloría en uno mismo, está loquito, ¿ya? Y, entonces, recibirme como a loco. O sea, eh, eso es no es que él lo que quiere portarse, es un juego de palabras, ¿sí? En este momento Pablo dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Entonces, cuando está uno gloriándose a sí mismo, no en el Señor, esto es como locura, ¿ya? Y en ese momento ya no estaría hablándole como el Señor, sino como locura nuevamente.
Cuando hablo según el Señor, no es locura, ¿no? Ok. Nuevamente es para estar viendo cómo Pablo está hablando de los lados opuestos. Y acá dice, puesto que muchos se glorían según la carne, según tengo tal formación, he estado en tal universidad, he estado en tal seminario, mira los trabajos que he hecho, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Ojo, está diciendo algo que no lo va a hacer, sino está diciendo, voy a hablar como loco ahorita, ¿ya? Entonces, esto que está diciendo no es lo que realmente va a decir, sino es como hablando como loco. ¿Me entienden el sentido de este pedacito? Ya. También yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. O sea, dice, si viene un necio y les habla, ustedes lo toleran, entonces, para que me toleren más a mí, también yo voy a actuar como necio, como loco. Pero dice, siendo vosotros cuerdos. Si vosotros sois cuerdos y tienen la palabra, si ya tienen la palabra, ¿por qué le hacen caso a alguien que está enseñando mal? ¿Por qué no están viendo si está cimentado realmente en la palabra? ¿Sí? Y dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Ok, suena rarísimo, pero lo que está diciendo es, hay gente que ha llegado y os maltrata, y no os trata en el amor de Cristo. Les pide ayuda, les saca plata, les saca cosas, les hace cosas, y, y lo toleráis. Momentito. Sí, viene y dices en el nombre de Cristo, sí, bueno, bueno, porque para Dios es, pero un momentito, Dios no es un Dios injusto, Dios no es un Dios que maltrata. Si alguien está maltratando, haciendo las cosas, no es de Dios. Entonces, no es ser un buen discípulo someterse a alguien que no lo está haciendo las cosas en amor, ¿no? ¿Me entienden el punto? Eh, Hay que discernir lo que está pasando, ¿ya? Si te tratan mal y te dan bofetadas, este no es de Cristo. Es lo que te dice, bueno, Cristo dijo que de una bofetada pon la otra mejilla, pero es para sacar para su propio interés, ¿no? Entonces dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Y esta es la parte de locura que está hablando. Yo también debería haberme puesto así con energía, decirles, sí, tienen que cambiar, o sea, tratarlos de forma muy brusca o maltratarlos para que sean escuchados, como un dictador. Y Jesús vino y dijo, claro, yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Y cuando estaba con los apóstoles le dijo así, el que quiere ser mayor de vosotros, sea el siervo de los demás. Entonces, fíjense la diferencia cuando un líder, alguien que es cristiano o dice que es cristiano y se no pone como líder para ordenar, para sacar, para esto, ese no es el punto. El líder viene a servir, a ver cómo a los demás los hace crecer. Y les enseña, pero no para su provecho. De paso, obviamente, un pastor necesita comer y todo, pero no es para que va a estar por encima de todos los demás, sino a servir. Por supuesto que la iglesia donde trabaja debería cuidar a su pastor o a su obispo o a quien sea para que no le falte y pueda enseñar la palabra, obviamente, pero en equilibrio. Alguien que está tratando a los demás como Cristo nos trató a nosotros. De eso está hablando Pablo. Por eso dice, esto suena medio loquito, porque dijo, permítame ser loco, ¿ya? Permíteme hablar con locura. Y acá sigue, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. O sea, yo también tengo ese espíritu adentro para poder hacerlo. Y ahora va a decir, va a compararse con las personas que están hablando. Dice, por ejemplo, estos profetas o apóstolos, pseudo apóstoles que venían, dicen, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Y acá, como si estuviera loco hablo. Yo más. Ok. Como si estuviera loco habla, porque en este momento está diciendo, no hay que ponerse por encima de nadie, que yo soy más que cualquier otro, pero expresándose en el mismo sentido. Ahora, es correcto, si otras personas están haciéndolo para su propia ganancia, obviamente Pablo es más, pero no es para sacar pecho yo más, ¿no? Pero es como si estuviera loco hablo. Yo más, y ahora dice, en trabajos más abundante, porque Pablo la pasó difícil. En azotes sin número, había recibido una cantidad enorme. En cárceles más que todos ellos.
en peligro de muerte, muchas veces. Todas esas cosas lo podemos encontrar en el libro, en los Hechos de los Apóstoles, descrito todas estas cosas que está hablando Pablo ahorita y lo que va a seguir hablando. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Por si acaso, así era el castigo. Podían dar hasta 39 azotes, 40 ya no se podía llegar, era la ley, punto. Entonces, había sido castigado y aprisionado con 40 azotes menos unos. 5 veces. 39 azotes no son cosa ligera, por si acaso, ¿no? Es algo bien fuerte. Te hace sangrar, te debilita, es realmente un castigo bien fuerte. 3 veces he sido azotado, ya no con azotes, con varas. Una vez apedreado y que lo dejaron como muerto. 3 veces he padecido un naufragio. Uno de ellos naufragó en la isla de Malta, ¿sí? Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en ese evento que llegó a Malta. Todo esto, libro de los Hechos de los Apóstoles. En camino, muchas veces, o sea, he tenido que caminar y andar por multitud de sitios, porque no tenía dónde ir y tenía que caminar. En peligros de ríos, atravesar ríos, en peligro de ladrones, en peligro de la dominación, o sea, los severos que lo estaban persiguiendo y queriendo matar en peligro de los gentiles. En algunas partes, algunos gentiles se rebelaron como él. Donde está el templo de la diosa Diana, los orfebres, cuando se enteraron de Pablo, lo quisieron meter en la cárcel porque al predicar la gente ya no iba a comprar las imágenes de Diana y el templo de Diana, que era lo que se ganaban la plata. Y por eso lo perseguían, peligro de los gentiles. Hay varios ejemplos más. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo la pasó bien difícil en muchas cosas y luego cuando empezó a trabajar un cierto y ya empezó a crecer de nuevo y la iglesia, o sea, el grupo de ahí lo protegía, lo cuidaba y luego lo mantenía. Pero Pablo no la pasó fácil. Y a pesar de las dificultades, él seguía y seguía en el trabajo que Dios tenía para él. Y nunca lo dejó el camino, porque sabía que cuando el enemigo ataca es porque uno está andando en el camino del Señor. Ok. 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿saben lo que es? Es la preocupación por todas las iglesias. Es, cuando hay preocupación no es la parte negativa, sino es estar atento. Ahí está es la palabra correcta, estar atento consciente de todas las iglesias, significa, él había ido por multitud de sitios, enseñado y dejado discípulos, obispos, diáconos, y tener que cuidar todo eso y mantener todo eso no es un trabajo fácil. Y seguir predicando cada día en el sitio que vaya. Y luego regresar a controlar lo que estaba pasando. Y lo que está escribiendo ahorita es porque justo los corintios estaban haciendo algunas cosas bastante mal y por eso les está escribiendo esto. Y después va a decir que va a regresar ahí, ¿no? ¿Quién enferma y yo no enfermo? O sea, ¿quién de todos los hijos de Dios a quien yo he guiado a ser hijo de Dios y los que no he guiado y le está pasando algo, ¿acaso no me afecta? Claro que me afecta. Jesús, cuando, dos ejemplos de Jesús. Un día estaba caminando y ve una viuda llevando a su hijo muerto a enterrarlo. Y Jesús vio a la viuda llorando y sufriendo. ¿Y qué sintió? Compasión. Alguien le pidió que resucitara al muerto, nada. Él inmediatamente se acercó, sintió tanta compasión por esa mujer. No sé qué le estaba pasando, pero sintió tanta compasión que se acercó y resucitó al muerto y se lo entregó a su madre. Otra, completamente, puedo mencionar un montón, pero cuando Lázaro había muerto y Jesús va a la casa de Lázaro y está hablando primero con Marta, con María, y van ya en camino para sacarlo de la tumba, Jesús, y ya sabía Jesús que iba a resucitar a Lázaro, estaba consciente completamente de eso, sintió el dolor de toda esa gente que estaba llorando por Lázaro, de María, de Marta, y él empezó a llorar. Lloraba por Lázaro, no lloraba por Lázaro, Lázaro ya sabía que iba a resucitar, estaba llorando al sentir el dolor y las pruebas que estaban pasando ellos. ¿Ya? Ese es el corazón de Jesús. Es un corazón compasivo que siente lo que estamos pasando.
Entonces, si nos unimos a Él en ese momento, ese equipo, juntos, podemos lograr cosas increíbles en el Espíritu. Por eso Pablo, pero Pablo está hablando acá como ejemplo de Cristo. Por eso Pablo enseñó, imítenme a mí cuando yo imito a Cristo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? En otras cosas es, bueno, le pasó, ¿qué le pasó? No. Indignarse no es andar en cólera todo el tiempo. Es, si esto está pasando, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo a mi enemigo, reprendo la mentira. Señor, tu Espíritu Santo, orar para que cambie. O sea, no ser indiferente, como, bueno, ya pasó. No, estar atentos a cada persona, sea nuestra familia física y nuestra familia espiritual, ¿no? Y acá estamos acabando este capítulo. Entonces, miren lo que termina estos últimos versículos, cuatro últimos versículos. Versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Después lo voy a explicar en el siguiente capítulo mejor. ¿En qué me glorío? Yo tengo esta debilidad y la he entregado a Cristo. Y Cristo está trabajando y cambiando eso. Entonces me glorío que Dios está actuando en ese punto y yo lo he dejado actuar y reconozco que sin Él no funciono, que no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué me glorío? En que reconozco mis debilidades y que Cristo en mí es poder. Vamos a verlo con más detalle la próxima semana, en los dos últimos capítulos de esta carta a los Corintios. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Está declarando, ¿no? Está declarando algo bien fuerte. Casi todos nos gloriamos cuando hacemos algo bueno. ¿Quién no se goza cuando ve un cambio en las personas? Por supuesto, Pablo también se goza cuando ve esta persona se ha arrepentido, ha cambiado, se nos gozamos, ¿sí? Pero ¿en qué nos gloriamos? Que es diferente. Porque si nos dejamos usar por el Espíritu Santo y llegamos a otra persona, claro que me gozo, claro que estoy contento, pero mi gloria es dejar atrás el pecado, porque estoy dejando entrar a Cristo en mí. Ya lo hemos aceptado como Señor y Salvador, pero estamos dejando entrar en esas otras áreas, en nuestras debilidades. Ok, y los dos últimos versículos de este capítulo dice, en Damasco, y eso lo pueden encontrar cuando Pablo va a Damasco a perseguir a la iglesia. Bueno, dice acá y lo explico. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Esto está contado en la historia, en Hechos de los Apóstoles, en dos partes completamente diferentes, en dos capítulos. En un capítulo cuentan la historia, Lucas cuenta, y en otro da más detalles Pablo, cuando Pablo está explicando lo que le había pasado en Damasco. Ok. Entonces, en una parte, Lucas está contando la anécdota no completa, y en otra parte, Lucas también lo escribe, porque la carta Hechos de los Apóstoles lo escribe Lucas, está contando lo que Pablo está explicando. Y Pablo explica y completa este detalle de esta persecución. Damasco fue el sitio donde él fue con toda la autoridad de los eh, sacerdotes judíos que le daban el poder para perseguir a la iglesia y meterlos en la cárcel y condenarlos. Y es donde Dios se le aparece y todo. Y ahí comienza a los pocos días a predicar. Y fue tal el laberinto que lo persiguieron también ahí. Y tuvo que escapar. De eso es lo que habla Pablo en este dato de acá, que está en Hechos de los Apóstoles con más cuidado. ¿Sí? Ok. Entonces, para el día de hoy quedamos acabamos este capítulo. Y recordemos aquí, Pablo habla acá de hablar con locura, ¿no? La locura para poder alcanzar a otros. Nuevamente, esto sencillamente es una forma diferente de explicar a este grupo.
El Espíritu nos guía diferente. Acuérdense que esta carta está dirigida a los corintios. Cuando explica lo mismo a otros grupos, lo enseña diferente de acuerdo a cómo el Espíritu te guía. Nosotros tenemos que verlo que nos hable a nosotros mismos, porque la palabra es para que nos hable, y a veces es para aprender, porque no nos habla directamente tanto, pero aprendemos cómo poder llegar a otros. O sea, esas dos aplicaciones tenemos que usarlas siempre. Primero, tratar cómo nos habla a nosotros, y luego cómo Pablo estaba tratando de llegar, de una forma aparentemente extraña, pero era la forma como llegar a ellos. ¿Sí? Entonces, la palabra es para enseñarnos. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia. Y ese es como tenemos que leer la palabra. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias por esta noche, por estar todos juntos. Los bendigo a todos y nos vemos la próxima semana en el poder del Señor. Bendiciones.